Muy buenos días, señores y señores, ladies and gentlemen. Una vez más desde el aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza, en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Hoy vamos a viajar con Air Canada rumbo a San Pablo en su business class a bordo del 787, creo que es un 7879. La verdad es que no lo sé, honestamente, perdónenme. Les voy a mostrar qué tal es este servicio en este vuelo tan corto, 2 horas y poco. El avión para en San Pablo y luego continúa a Toronto, pero yo me bajo. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. Miren quién está ahí. Qué raro, venir a Ezeiza y no volar a Europa con ellos. Pero bueno, nada, me toca ir a San Pablo, pero en un par de días me subo uno de estos para ir a Frankfurt. También van a tener la reseña, que es la próxima reseña en el blog. Estoy yendo a la puerta 23 a conocer el nuevo Ezeiza Lounge. Está bastante bien. Esto concentra los clientes Amex emitidas por bancos y Priority Pass. Punto final. El otro, el antiguo Amex, es para tarjetas emitidas por la propia Amex. Les muestro aquí un poquito lo que tienen en el buffet. Tienen fiambres, quesos, algo de frutas. Aquí también. Ahora estamos al mediodía, por lo cual quedó lo de la mañana, supongo. Hay brownies, torta de coco, unas medialunas, frutos secos, pan aquí para colocar en la tostadora, zumo de naranja y agua saborizada. Aquí ya tienen lo que es estrictamente la comida: pollo a la mostaza, arroz con vegetales, empanadas de humita, que sería maíz, y la sección de ensaladas, en donde tienen aceitunas, ensalada de pasta, coleslaw, ensalada de trigo, ¿ves? Pasta de tomate, queso crema con cibulet, ensalada de rúcula y tomate seco, ensalada caprese y berenjenas en escabeche. Interesante, la sección. Y aquí la parte de alcoholes, que tampoco está nada mal. Tienen whisky Black Label, vodka Absolute, Fernet, aperitivos obviamente, gin tonic de Beefeater y vinos de la bodega Salentine. Diferentes tipos de cerveza y bebidas sin alcohol en esta máquina. Refrescos y agua con y sin gas. La máquina de Nescafé, que bueno, al menos muele el grano en el momento. Hay que ver de cuándo está este grano, pero ok. Eso es todo, está muy bien. La verdad es que interesante. Sector de chicos, con juegos para niños. Esto tiene vista como si fuera, a ver si se los muestro, ¿ven? Esa es la terminal nueva, esa es la entrada de la terminal nueva. Entonces esto es todo al final, es casi, bueno, casi la terminal C prácticamente. La sala es agradable, es muy agradable, bueno, nueva, nuevísima. Tiene todos estos espacios así con sofás, tiene mesas de este estilo. Luego tiene un área de trabajo, bueno, está toda brandeada con Amex, obviamente. Tiene estas mesas de trabajo con enchufes y puertos USB. Aquí hay como un mini lounge. Muy simpático, miren quién está afuera, la reina. No sé qué hace saliendo de aquí, pero bueno. Los chicos de la entrada son unos amores. Una televisión tocha y los chicos enjaulados. ¿Quieren que les cuente otra maravilla fabulosa de este lounge? Abre 24 horas. 24 horas por día está abierto, 24 horas por día oferta de comida, 24 horas por día mesas de trabajo, lugares de descanso, excelente. Muy bien, embarcando ya. Qué raro se me hace pasarle por al lado e ignorarla. Miren, ahí detrás al fondo va el 350 de ITA. Está saliendo para Roma en este instante. Y nosotros nos vamos a embarcar a este precioso 787 de Air Canada. 7879, que nos va a llevar a nosotros a San Pablo. Luego sigue rumbo a Toronto. Ven, embarcando en la cabina, preciosa cabina de Business Class de Air Canada en el 7879. La configuración es un asiento sobre la ventana, 2 en el medio y otro más sobre la ventana. Yo elegí el último en la cabina, el vuelo está vacío hasta San Pablo, pero en San Pablo probablemente se llene hasta Canadá.
Este es un vuelo muy muy corto, poca gente volando de Buenos Aires a Toronto, evidentemente. Y mi asiento, que no se los recomiendo en vuelos largos, porque le falta una ventanilla, ¿ven? Al 8 en relación al 7. Este es el 8. Pero bueno, a mí me importa poco, porque la verdad es que se ve muy bien. Se ve muy bien. El asiento es precioso, como pueden ver. Súper cómodo en modo cama. Ya volé en este avión 3 o 4 veces. Ahora se los voy a mostrar en profundidad. Última diferencia del resto, lo que tiene de bueno es todo ese espacio. ¿Ven? Que aquí es un poco más limitado. Les recuerdo, bueno, este avión se prepara para un vuelo largo, ¿no? Mi vuelo es corto, pero este vuelo es largo. Entonces ya viene con una almohada, una manta y un cubre asiento, ¿sí? Para poder proteger el asiento a la hora de ponerlo en modo cama. Vamos a ponerlo en modo cama, ¿quieren? Así les muestro las dimensiones y lo que se estira. Bastante intuitivo el tema de los comandos. Ahora también vamos a profundizar en eso. Esta es la longitud del asiento en modo cama. Es un asiento amplio, es cómodo. Se achica bastante. Aún así es lo suficientemente amplio como para ser cómodo lo necesario. Luego esto, ven, lo pueden bajar ahí. Entonces se incorpora al asiento. Luego, para estar sentados es más cómodo tenerlo así. La pantalla del sistema de entretenimientos es extraordinaria, súper alta definición. Podemos ver el contenido ahora un poquito, ya que estamos en tierra todavía. Llueve copiosamente en Buenos Aires. Y aquí podemos ver el tema de las películas. Están separadas por géneros, ¿ven? Nuevos lanzamientos, acción, drama, comedia, romance, Disney, bueno, talentos canadienses, bla, bla, bla. Muy bien, ¿eh? Muy bien, pero la definición es realmente impresionante. Excelente, y además de buen tamaño para la distancia a la que uno está. Miren, esta es la distancia real de mis ojos en relación a la pantalla. Es una pantalla muy muy amplia. En cuanto a lugares de almacenaje, tienen que es en donde está también el mando del sistema de entretenimientos, y en donde también tienen conexión USB, un enchufe universal y los plugs de los auriculares. Aquí se puede dejar un móvil, un cable para cargar, etc. Se puede dejar cargando el móvil ahí adentro, de hecho. Y el otro que tiene, que es bastante curioso, siempre me llamó la atención, es que es como fuera del asiento. Es para una botella de agua o lo que sea, pero bueno, es un lugar curioso. Pero se armaron un espacio de almacenamiento. Apoyabrazo, este es el que baja, que recién les mostré, y el otro apoyabrazos del otro lado. Tiene esta pequeña luz de lectura y poco más. Bueno, una mesa muy amplia, eso sí, miren, les voy a mostrar. La mesa es bastante amplia. Cómoda para trabajar. Se vence un poquito hacia este lado. No es la primera vez que me pasa, ¿eh? O sea, no queda así, sino que se vence un poco. Pero bueno, nada para quejarse. Otra cosa para decirles, el asiento de la fila 5 también le falta una ventana, ¿eh? Fila 5, fila 8, le falta una ventana. Los controles del asiento en general, aquí tienen dos botones que son como setups muy directos, que es el asiento en posición vertical y en posición lounge o posición de relax. Luego tienen masajes. Aquí, bueno, el control pleno, ¿no?, del asiento, o sea, cama, relax y vertical, que es como estoy ahora. Mover las diferentes partes del asiento, volver para atrás no existe, o sea que voy a hacer así. Ambiente, aquí regulan las luces, tanto la luz principal del asiento como la de los pies. Hay una luz de ambiente ahí abajo, que ahora mismo sí, ¿ven? Miren. Eso, da un poquito como de, durante el vuelo por la noche, da un poquito de luz para que uno pueda moverse con comodidad y sin matarse. Luego, ¿qué me queda? Bueno, esto es para llamar a la tripulación y poco más. Estos son los controles genéricos del asiento. En breves instantes, la puerta principal de la aeronave será cerrada y comenzaremos nuestro proceso de despegue. En preparación para el despegue, asegúrese que todo su equipaje de mano se encuentre bien guardado debajo del asiento delantero o en los compartimientos superiores. Salidas de emergencia y pasillos deben estar despejados de cualquier obstrucción.
su asiento en posición vertical, su cinturón de seguridad abrochado y su mesa de servicio trabada en posición vertical. Ahí está el Airbus 350 de Iberia, posicionándose una de las 3 frecuencias, ni más ni menos, que tiene Iberia hoy en día entre Buenos Aires y Madrid. Simpático el video de seguridad de Air Canada, mostrando un montón de paisajes canadienses y situaciones muy canadienses de cada región en la demostración, ¿no? Tanto del chaleco salvavidas como de las máscaras de oxígeno, las salidas, muy interesante. Nos acaban de entregar estos auriculares de los que no voy a hacer ningún tipo de comentario, entiendo que esto es para el San Pablo, Buenos Aires solamente, después entregarán algo normal, aún así me parece una barbaridad, y un agua mineral Naya, que es la que entrega Air Canada normalmente. Esto va a estar bumpy, ¿eh? Siempre que llovió, como siempre les cuento en este avión, en el 787, las ventanas no tienen una mampara, digamos, que las cierre, sino que se cierran, vamos a probarlo, con un sistema eléctrico. Bueno, no sé, me lo comentaron el otro día cómo es, pero lentamente se van oscureciendo. Bueno, ahora no estaría pasando, pero debería. Qué boludo, me equivoqué antes y la abrí. Bueno, la cierro. Aquí pueden ver bien claramente, por ejemplo, cómo quedan esas 2 ventanas que están totalmente cerradas, en contraste con la al lado que está abierta al 100%. Bueno, empecemos por las cosas a mencionar. La verdad es que la cabina es muy agradable, el asiento es cómodo, la atención de la tripulación de momento muy bien. Salimos en horario, KLM estaba retrasado, Air Europa estaba retrasada, había un montón de vuelos atrasados. No sé si salieron por algún motivo, con alguna complicación desde Europa, pero este salió en horario perfecto. La cabina es muy agradable, está prácticamente vacía y en este momento 5 o 6 pasajeros, lo cual también la hace mucho más agradable de lo que ya es por sí. Y nada, vamos a ver qué tal el servicio de comida hasta San Pablo. Bueno, esto no está bien. Esto es un desastre, pero bueno, supongo que en el vuelo largo sí darán auriculares normales, contundentes, pero igualmente, aunque esto sea un vuelo de menos de 3 horas, por el precio que tiene el ticket, me parece que lo mínimo que podrían hacer es dar unos auriculares decentes para ver una película. Hay tiempo necesario para ver una película y más. Así que nada, en breve les voy a contar qué tal el servicio de comida. Lavabo bien, no es amplio, pero es cómodo, no tiene muchos amenities, está muy limpio, muy limpio. Está para poner pañales, y las paredes que a mí me encantan, con las hojas de maple y aquí cayendo como si fuera un paisaje otoñal. Me gusta mucho el diseño de este baño. Y estas LEDs me matan, me recabe esto, mal. Señores y señores, empieza el servicio.
no hay menú, esta es la única opción, ni siquiera hay alternativas, pero no está nada mal. Es carne con patatas, verduras, hongos, zanahorias y tomates y lascas de parmesano encima, unas frutas frescas, una trufa de chocolate, aceite de oliva, clave, mantequilla y pan blanco. Luego tengo mi vino portugués y mi agua con gas. Mientras contemplamos esta luna llena, los invito a suscribirse al canal, es gratuito, a mí me sirve muchísimo. Denle a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publico un nuevo video. Y si el video les está gustando, tienen alguna duda, déjenme todas las consultas aquí debajo en la sección correspondiente. Como pueden ver, el lavabo también tiene ventanas. Y también se puede abrir y cerrar. Se puede cerrar para, por ejemplo, que no te vea ET haciendo pipí. Os passageiros pedimos que todos, por favor, tomem seus assentos para que possamos passar pela cabine recolhendo todo o lixo. Obrigada. Ladies and gentlemen, we kindly ask you to please stop. If you see the passenger signal at this time, thank you. Aterrizamos o nos derribaron. Si vous devez prendre votre correspondance, consultez les écrans d'engagement et consultez avec nous nos collègues de son. Merci d'avoir choisi le Canada dans les circonstances mais nous espérons que votre été à bientôt. Más cálido que Buenos Aires, mucho más cálido, 10 grados por lo menos. No estamos en conexión, estamos directamente quedándonos en San Pablo, así que vamos a ir a Saída de Bagagens. Mi portugués es fabuloso, por supuesto. Tengo una hija brasilera, hermosa, con la que aprendí a hablar portugués. Que no me escuchen para que no me encuarentenen, pero me traje una gripe, o sea... Todo este viaje fue muy accidentado. Me agarré COVID en Italia y ahora me agarré gripe en Argentina. Y todavía no pisé mi casa. Ahora tengo 2 días en San Pablo y ya me voy para mi casa, no veo la hora de llegar. Dormir en mi cama, tomar mi café, acariciar mis gatos, de todo. Bueno, un lío en migraciones en Guarulhos. Un sábado a las 6 de la tarde, muchachos. Todos los extranjeros están siendo atendidos solo por 2 ventanillas. En fin. Ya he llegado a mi hotel de San Pablo y a pesar de que vean palmeras y cosas tropicales a mi alrededor, hace un frío que pela, lo cual es normal aquí en esta época del año. Primero quería aclarar el tema de los vuelos de la Quinta Libertad, de las que os hablé al principio del video. Básicamente, en poquísimas palabras, es un vuelo operado entre 2 países por una aerolínea que no pertenece a ninguno de esos 2 países. Es decir, en este caso, Air Canada operando un vuelo entre Argentina y Brasil. Concretamente entre Buenos Aires y Sao Paulo hay varios, hay o hubieron hasta recientemente varios. Turkish es otro que vuela de Buenos Aires a San Pablo y después va a Estambul. Ethiopian también vuela de Buenos Aires a Sao Paulo y después va a Etiopía, Addis Abeba. Qatar Airways,
que vuela de Buenos Aires a Sao Paulo y de San Pablo después a Doha. También hay entre Buenos Aires y Río de Janeiro, que lo opera Emirates. O sea que es algo corriente. Yo he viajado en muchos de estos vuelos en diferentes continentes, esto sucede en todo el mundo. He viajado en Asia con KLM entre Singapur y Bali el año pasado, y también el año pasado les voy a dejar aquí arriba el link al vuelo que es muy interesante entre Barcelona y Milano, operado por Singapore Airlines. Dicho esto, el vuelo estuvo, por supuesto, bien. A pesar de que es un vuelo corto, es comodísimo hacerlo en un avión de estas características. Lo único malo de todo, digamos, del servicio global que brinda Air Canada en este vuelo son los auriculares, que son impresentables. Por lo demás, la tripulación fue excelente, la comida muy bien, el vuelo en horario, difícil quejarse de algo. Ya una vez en San Pablo sí fue muy mala la experiencia de Guarulhos, un aeropuerto que amo, pero que lamento tener que darle hoy porque no fue bueno. Había solo una cabina en un momento atendiendo a todos los pasajeros internacionales que habían llegado en ese momento. Había 12 en realidad, pero una empezó a atender solo a las tripulaciones. Seríamos 70-80 personas y estuvimos casi una hora para pasar migraciones. Malo. Pero bueno, eso nada tiene que ver con Air Canada. Muy buen vuelo, excelente avión, asiento cómodo, muy recomendable. No les repito más, que se suscriban al canal y les mando un abrazo muy grande. El próximo vuelo va a ser en los próximos días. Voy a volar desde aquí a Barcelona con Lufthansa y lo van a ver en el canal en un par de semanas probablemente. Les mando un abrazo enorme a todos. Muchas gracias por estar ahí. Adiós. Last call for passengers on flight